Información en Internet y habla de temas políticos con sus amigos en las redes sociales. Podemos decir que Max ha recibido una educación cívica de su familia, sus amigos y las redes sociales. Otros jóvenes como Tamara la aprenden en la escuela. Sus padres son inmigrantes, no sabían gran cosa del sistema político suizo y a Tamara tampoco le interesaba mucho al principio. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Un día en clase recibieron la tarea de pensar qué se podría mejorar en el país. Tamara se interesó en cómo conceder más derechos a los inmigrantes. Más tarde se nacionalizó suiza. Hoy tiene casi 40 años y ejerce su derecho de voto. Se informa en los medios sobre los temas de votación. Por eso se suele decir que los medios son el cuarto poder. Aunque la prensa no participa directamente en la política, ejerce una gran influencia sobre la opinión pública. La educación cívica incluye a los partidos políticos, porque divulgan informaciones y contribuyen así a crear opinión pública. ¿Por qué es importante estar informado sobre derechos ciudadanos y democracia? La democracia solo funciona si la gente conoce las reglas y participa. Muchas democracias adolecen de baja participación debido a un déficit de educación cívica. En Suiza también hay cosas que mejorar. Hay diferentes razones por las que los ciudadanos no votan. A veces los temas son complejos y difíciles de entender, o la gente piensa que su voto no cuenta. Según varios estudios, los suizos creen que la educación cívica es el mejor instrumento para mejorar la democracia. También ayuda a cubrir cargos voluntarios importantes en los ejecutivos municipales, pues el sistema necesita ciudadanos competentes dispuestos a volcarse en proyectos benéficos. En resumen, la educación cívica aumenta la participación en el proceso democrático. El sistema solo funciona bien si la participación es alta. Muy bien. Entonces, básicamente la educación cívica se basa en el diálogo, en la conexión. Me presentan. Hola, Tim y Lily. Seguro que hay muchas cosas que les preocupan de ustedes y su entorno, como su familia, sus amigos, sus calificaciones en la escuela, su postre favorito o si prefieren el azul o el rojo. De la misma forma, les puede preocupar el exceso de basura en su colonia, la situación de su país, la pobreza en el mundo o el inminente ataque de Godzilla. Tantas cosas sobre las cuales pensar y actuar, y seguro se preguntarán, ¿cuál es la mejor manera de solucionar esto? Para todo ello, existe una herramienta muy poderosa llamada formación cívica y ética. ¡Formación cívica y ética! Así es, la cívica y la ética son unas herramientas muy poderosas para hacer frente a las situaciones y problemas que nos presenta el mundo. Pero, ¿qué hay con ellas? Porque suenan como palabras raras que usaría gente sofisticada. Tan sofisticada como los filósofos de la antigua Grecia. Nosotros amábamos la cívica y la ética, tanto como nuestras grandes barbas. Vayamos por partes. Como seres humanos, buscamos siempre lo mejor para nuestro desarrollo personal, es decir, aquellas cosas que nos hagan sentir bien y ser felices. Pues a mí me gustan mucho las matemáticas y la química, bailar y los videojuegos. Yo soy buena en los deportes y amo correr tanto como amo la pizza. Al mismo tiempo, hay asuntos sociales que nos preocupan y requieren nuestra atención, como que nuestra familia se encuentre bien o la terrible contaminación en el mundo. Es decir, asuntos que son personales y sociales por igual. La cívica y la ética son útiles precisamente para encontrar un equilibrio entre una y la otra. ¡Tiempo de definiciones! La formación cívica tiene que ver con las herramientas que se pueden tener para actuar con interés y compromiso en las situaciones y problemas de nuestro entorno social.
Por su parte, la formación ética tiene que ver con los aprendizajes que podemos desarrollar para actuar como personas libres, que buscan las cosas que les hagan sentir bien y ser felices, y que al mismo tiempo implican una responsabilidad con nuestro entorno. Y todas nuestras acciones tienen ese componente cívico y ético, las de todo el mundo. Piensen incluso en los superhéroes. ¡Dimensión ética! A mí me encanta combatir a los villanos que quieren azotar la ciudad, porque me rijo por la justicia. Entonces es lo correcto y lo que se debe hacer. ¡Dimensión cívica! Con eso al mismo tiempo ayudo a los ciudadanos de este lugar para que tengan una vida pacífica y feliz. ¡Hey, tú! A ver si muy poderoso. Me despido, tengo trabajo que hacer. Es decir, lo que la cívica y la ética nos enseñan es que asuntos que parecieran ser meramente individuales tienen siempre una dimensión social. Esto implica reflexionar si actuamos con responsabilidad y autonomía, si somos congruentes con nuestras elecciones y decisiones, con la manera en que pensamos y a su vez actuamos. Así, por ejemplo, si queremos ser campeones de atletismo, una acción consecuente con eso sería entrenar todos los días. Está bien, entrenaré entonces. Confío en ti, Timmy, para ser el mejor. Si nos preocupa que haya tanta basura en nuestra comunidad y en el mundo, tal vez empezaríamos por no tirarla a nosotros mismos y por combatir el problema. ¡Te destruiré, terrible monstruo de la basura! ¡No! ¡El poder de la cívica y la ética! Así, nuestras acciones y decisiones pueden estar basadas en valores, que son compromisos que hacemos con nosotros mismos y con los demás, que nos pueden traer un beneficio personal y al de nuestro entorno. Dichos valores están basados en principios como la libertad, la autonomía, la igualdad, la solidaridad, la justicia, la responsabilidad o el respeto a la diversidad y la dignidad. Los superhéroes somos justos y solidarios. Así que, como puedes ver, tomar decisiones y actuar con base en principios cívicos y éticos nos puede ayudar a resolver problemas de todo tipo. ¿Quién soy y qué hago aquí? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar mis capacidades y talentos? ¿Cuál es la mejor forma de relacionarme con mis amigos y familia? ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad? ¿Cómo puedo derrotar al monstruo de la basura? ¿Qué puedo hacer para salvar mi ciudad de Godzilla? Todas ellas situaciones y problemas para los que la formación cívica y ética son muy útiles. Así que lo mejor que podemos hacer es tomar en cuenta su poder, conocer a fondo sus herramientas y usarlas para el beneficio nuestro y el de la sociedad en la que vivimos. ¡Formación cívica y ética! Muy bien, entonces es ahí donde nosotros vamos a considerar, pues, ¿no? Lo que es, qué relación tiene entre la cívica y la ética, ¿no? La formación cívica y ética se manifiesta, pues, no por una herramienta, ¿no? Profe, pero entonces, la educación cívica no es una ciencia. No, no lo es. Entonces, si no es considerada una ciencia, ¿qué vendría a ser la educación cívica, profesor? Es una disciplina. ¿Mm? Es una disciplina que determina la persona para poder saber relacionarse con la sociedad. Entonces, justamente de la palabra viene, ¿no? Educatio o educación. Educación significa, o proviene de la palabra educatio, que significa, pues, ¿no? Alimentar, significa formar, ¿no? Significa instruir. Y la palabra cívica proviene de polis, ciudadano. ¿No? O sea, la educación cívica es alimentar, formar, instruir al ciudadano para que pueda saber manifestarse dentro de la sociedad. ¿Mm? Entonces, no puede ser una ciencia porque la ciencia requiere de investigaciones, ¿no? Requiere de métodos de estudio. En cambio, la educación cívica, nosotros vamos a formar al ciudadano en base a normas,
¿no? En base a costumbres, a actitudes, ¿no? En base a éticas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a relacionar a las personas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Mm? ¿Me están entendiendo, sí o no? ¿O no? Sí se entiende, profesor. Ok. Entonces, es lo que nosotros vamos a considerar dentro de la educación cívica. Ahora, necesito que todos ustedes tengan sus libros ahí a la mano. Selección, vamos, selección. Ya abiertos, a ver, ubicados todos en el tema. ¿Dónde está el tema? A ver, Lisbeth, muéstrame el tema. A ver, Alessandrita, muy bien, Ale, muy bien, Ale. Excelente, Adriano, muy bien. Dobler, exacto, Alessandro. Alessandro y Alessandra. Me acuerdo de aquellas épocas en las cuales en quinto grado, nos divertíamos en la clase siendo Alessandra. La pasábamos bien siendo Alessandro. Cuando en ese entonces Jeffrey era más pequeño de lo que veo ahora. Jeffrey era más pequeño, Jeffrey, has crecido, creo. ¿No? Te has estirado, Jeffrey. A la semana pasada había visto a... ¿se llama? Ya se me fue. Era un blanquito, bien tímido era. Era uno de los más tímidos del salón. ¿Se acuerdan? Creo que paraba contigo, Jeffrey. Creo que sí, estaba contigo. Ay, ya se me fue el nombre de este chiquito. La semana pasada estuvo acá en esta aula. Lo han mandado al aula C, porque hoy día también he editado en el aula de segundo año, aula A y B. Y en esa aula estaba... Ya no me acuerdo. ¿Cómo este niño? Era. Ah, ¿no recuerdas, Alessandro? ¿Te acuerdas o no? ¿No? Creo que era el profesor. Manuelito, ahí está, el niño Manuelito. Manuel. ¿Manuel qué? ¿Manuel apellido era? Navarro. Exacto, Alessandra, sí, exacto. Manuel Navarro. Estaba, pero bueno, ya, ahora sí han hecho la selección ya. O sea que ustedes ahorita sí son ya selección ya. O sea que ustedes son la verdadera selección. O sea, ya ustedes voy a avanzar, pero bien rápido, ¿ah? Bien rápido. ¿Ya? Así que ya saben, ustedes son selección. Acuérdense. Entonces, con sus libros abiertos, yo voy a tener voy a compartir mi Word. ¿Está? En esta página de Word, ya vamos a hacer el resumen. ¿Ok? Voy a hacer el resumen de todo esto, ¿okay? De la clase que vamos a leer. ¿Ya? Vamos a ir leyendo... ¿verdad? Espérate. Ya sé. Ya, dame un segundo.
Aquí está. Y ahora sí voy a compartir el PDF, ¿ya? Listo. Luego les voy a mostrar la diapositiva que tengo yo que nos habla acerca de la educación cívica, ¿ya? En la diapositiva que le he mandado a la Miss Claudita, ya le he mandado una diapositiva que nos habla acerca de la educación cívica, ¿ya? Entonces, todos con su abiertos, vamos a empezar a leer. ¿Ya? Nos ubicamos en primer lugar donde dice ser social y conciencia social. ¿Ya? Estamos con los abiertos, ¿cierto? A ver, vamos a empezar a llamar a uno por uno. ¿Ya? Tenemos a ver, Sebastián Alcócer, ¿puedes prender tu micrófono? Sebastián Alcócer, ¿puedes prender el micrófono? Sí, profe. Ahí está, excelente, Sebastián. Ya, Sebastián, un favor. Ya, lee voz alta el párrafo donde dice ser social y conciencia social. El ser social es el conjunto de condiciones materiales de existencia, es el conglomerado de condiciones de vida, es la forma como los seres humanos satisfacen sus necesidades, alimentación, vestido, vivienda, educación, etc. Cada clase social, sean burgueses o capitalistas, terratenientes, pequeña burguesía, clase media, proletarios, obreros y campesinos, tienen formas diferentes de resolver y satisfacer sus necesidades. Los explotadores, los ricos, viven absolutamente asociados por el lujo, la opulencia, el desperdicio. En contraposición, los explotados, los pobres, solo pueden satisfacer sus más elementales necesidades para poder sobrevivir y reproducirse. Listo, excelente, muchas gracias, Alcócer. A ver, lo que tenemos en mente aquí, en cuenta, significa ser social. ¿Qué significa un ser social? ¿Ok? Ahora, ¿qué es el ser social? Dice, aquí tengo hasta 3 conceptos. ¿Ya? Tengo hasta 3 conceptos básicos. ¿Ya? Uno de ellos dice, es el conjunto de condiciones materiales de existencia. ¿Cierto? Otro dice, no, es el conglomerado de condiciones de vida. Y además hay otro concepto más, dice, es la forma como los seres humanos satisfacen sus necesidades. Yo te pregunto una cosa, ¿cuál de ellos resaltarías más? ¿De cuál de estos 3 conceptos para ti es más interesante? La 3. La 3. ¿Listo? Muy bien. Vamos a subrayar la tercera definición. Nos quedamos con esto. ¿Ok? Entonces, el ser social, ¿ya? El ser social es la forma como los seres humanos satisfacen sus necesidades. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya lo hiciste ya? ¿Ya lo hiciste? Hazlo en tu libro, hazlo en tu libro. Por si acaso, ¿ya? Yo lo que voy a hacer de todo lo que estoy haciendo resumen aquí, ya lo copié en un Word. Ya lo copié en una página de Word. Y en esa página de Word ya se lo mandé a la Miss Claudia, como el resumen del curso, el tema, ¿no? El resumen del tema. ¿Ya? Por si acaso. ¿No? Entonces,
Pero eso sí, te lo voy a explicar para que lo puedas entender mejor. Dice, el ser social es el conjunto de condiciones materiales de existencia. Bueno, es un concepto bastante científico de lo que en sí significa el ser social, ¿ya? Pero después dice, es el conglomerado de condiciones de vida de una cantidad de condiciones de vida. Todos nosotros tenemos diferentes condiciones de vida. Perdón, ¿no me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Sí? Más ¿Me o están menos, profesor, escuchando? se le escucha un poco trabado. Un poco, pero... No le escucho otro, profesor. Ya, aló, a ver. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora mejor. Sí, ya está. Entonces, cuando estamos hablando de el conglomerado de condiciones de vida, ¿eso qué quiere decir? Que estamos en estos momentos en diferentes condiciones. Claro, Alessandra, por ejemplo, tiene una condición de vida de acuerdo a su familia, que es diferente a la condición de vida que vive Jeffrey y su familia. Y también diferente al de Adriano y al de Alessandro y al de Sebastián y todos los demás. Entonces, cada uno de ustedes tiene una condición de vida diferente de acuerdo a lo que se manifiesta dentro de la sociedad, en la sociedad. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Ahora, la forma como los seres humanos empiezan a satisfacer sus necesidades, eso también se considera como un ser social. La forma de cómo vives, la forma como satisfaces tus necesidades, cómo vives. Franco, por ejemplo, Franco tiene una forma de vivir, ¿ya? Tiene un estilo de alimentarse, ¿no? Una forma de comer. Hay muchas personas que tienen sus propios estilos para poder comer, ¿no? Ay, profe, pero ¿y la etiqueta social? Bueno, la etiqueta social lo que hace es, hace a la persona más elegante para poder hablar, para poder informarse, para poder comportarse, la forma de alimentarse, ¿no? El vestido, la forma de cómo te vistes, cómo se visten los adultos, la vivienda, el estilo, la casa donde tú vives, ¿no? Y la educación, ¿no? La formación educativa que viene desde casa también, inclusive, ¿no? Hay personas que tienen esos tipos de comportamientos. Entonces, eso es lo que expresa el ser social, ¿ya? Cada clase social, las clases sociales se establecen de acuerdo a las condiciones de vida, ¿ya? Nosotros provenimos de una clase social diferente, ¿ya? Ahora, los limeños también inclusive tienen mayor clases sociales que los provincianos. Entonces, eso hace diferente al ser humano, al ser social, ¿no? Ya dice que cada clase social, sean burgueses o capitalistas, los burgueses o capitalistas son los empresarios, ¿no? Los que ven, solamente hablan de capital y trabajo, ¿no? Los terratenientes, que son los propietarios de tierras, son capitalistas, ¿no? La clase burguesa o la pequeña burguesa, que es la clase media. Los proletarios, que son los trabajadores, los obreros, los campesinos, tienen diferentes formas de vivir, diferentes formas de satisfacer sus necesidades, ¿ya? Los explotadores, que son los llamados empresarios o hombres ricos, viven absolutamente asociados por el lujo, ¿ya? La opulencia. Ellos desperdician dinero también a veces, ¿ya? En contraposición, o sea, lo contrario de los ricos. ¿Quiénes son los contrarios de los ricos? ¿Quiénes son los contrarios de los ricos? El contrario de los ricos. ¿Quiénes son? Los pobres. Los pobres. Pobres. En contraposición, o sea, los pobres, los explotados, son elementales necesidades, que son la alimentación, la vestimenta y la educación también. Entonces, para poder sobrevivir y reproducirse,
ellos también suelen actuar de diferentes formas. Entonces, aquí tenemos dos clases sociales antagónicas. Los burgueses ricos, ¿no? Los explotadores, y los explotados o los pobres, ¿no? En este caso, ¿ya? Eso es lo que nosotros consideramos como seres sociales, ¿sí? Seres sociales. Punto aparte. Y ahora vamos a ver la relación entre el ser social y conciencia. A ver, vamos a ver. Quiero leer. Ahora nos toca una señorita. A ver, una señorita, una dama. Hay pocas damas en el salón, así que vamos con Alessandra. Alessandrita, ayúdanos, por favor. El primer párrafo. Relación entre ser social y conciencia social. Marx precisó en 1859 que el ser social es el que determina la conciencia social, o sea, que son las condiciones materiales de existencia, de vida las que condicionan o determinan lo espiritual, lo ideológico, lo teórico. La pertenencia a una determinada clase social determina la ideología. Los explotadores, los capitalistas, los burgueses y los terratenientes poseen una conciencia social siempre clara de sus intereses de clase. Son perfectamente lúcidos en la manipulación de la conciencia de los explotados, utilizando su ideología, religión, moral, arte, política, educación, derecho, conciencia y filosofía, para imponerla a los explotados, particularmente a través de la utilización de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, publicaciones, etc. Muy bien. Gracias, Alicita. Luana, ¿no? Luana. A ver. Ya he subrayado y he sombreado el resumen. Dice, ¿no? El ser social es el que determina la conciencia social. Qué interesante, profesor. Claro, justamente lo que nosotros decimos, ¿no? El ser social, que es la forma como nosotros vivimos, determina la conciencia social. ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando nosotros actuamos según nuestras costumbres familiares, nuestra forma de vivir familia, a veces nosotros actuamos bajo circunstancias de experiencias vividas o de momentos realizados, ¿ya? Y es ahí donde nosotros vamos a ir teniendo, vamos a tener, pues, ¿no? Experiencias, ¿ya? Ahora, al determinar la experiencia de los trabajadores, ¿no? Esa experiencia se manifiesta en una conciencia social, ¿ya? Dice, o sea, que son las condiciones materiales de existencia, de vida, las que condicionan o determinan lo espiritual, dice, ¿no? Mira, date cuenta, o sea, las condiciones materiales de existencia, de vida, son las que condicionan o determinan lo espiritual. ¿Ya? A veces las personas suelen actuar según sus condiciones económicas. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, aquel que vive de la riqueza, que vive en plena riqueza, suele comportarse de una manera diferente a los que viven en la pobreza. ¿Sí? ¿Han podido notar ustedes algo así parecido o no? ¿Han podido notar algo parecido? Los ricos, las personas que son de condiciones económicas elevadas, a veces suelen imponerse. ¿Ya? Y tienen la actitud, ¿no? La actitud o el comportamiento de una manera diferente. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a determinar dentro de la formación social. ¿Ya? Ahora, yo me acuerdo
la forma de vida que teníamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, yo le voy a preguntar, a ver, vamos a preguntarle a mi amigo Jeffrey. Jeffrey, una pregunta. En casa, según las costumbres familiares, ¿qué es lo que acostumbras a hacer primero apenas te levantas de tu cama? Voy al baño. Te vas a asear, ¿no es cierto? Así es. Apenas una persona se levanta de la cama, se va a asear. Existen otras personas que hacen otras cosas diferentes. Por ejemplo, existen personas que están acostumbrados a, primero, apenas se levantan, lo primero que hacen es cambiarse. Se cambian de ropa. ¿Ya? Así hacen. O hay otras personas que dicen, apenas me levanto, tiendo mi cama. Son estilos de vida. Son estilos. Entonces, ante esos estilos, la costumbre va a ir generándose constantemente a través de las experiencias. Entonces, justamente por eso es que nosotros vamos a encontrar una conciencia social. ¿Ya? Las condiciones en las cuales nosotros vivimos, ¿no? También determinan lo que nosotros experimentamos en lo espiritual. Lo ideológico, lo teórico, ¿no? ¿Ya? Dice, la pertenencia a una determinada clase social determina la ideología. El estilo, la forma de pensar, ¿no? La capacidad de aplicación, de aplicativos. Yo te pregunto una cosa, ¿no? Nuestra ideología como selección, porque ustedes son alumnos de selección, ¿serán las mismas ideologías que los niños que se encuentran en salones A, B, C o D? ¿Serán las mismas o no? ¿Usted qué dice? No. No, no. ¿Por qué no? Porque cada uno tiene sus propias experiencias. ¿Ya? Y como cada uno tiene sus propias experiencias, tiene su forma de vida, ¿no? De repente en casa a ustedes sí les han inculcado hacer primero los estudios, formarse, instruirse, tener como de mayor importancia el estudiar. Mientras que a otros todavía no le han inculcado del todo, pues no, la forma de querer estudiar, ¿no? Viven del relajo, viven, pues no, o sea, de repente por ahí, quién sabe, viven de la dejadez, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reconocer en la conciencia social, ¿ya? Lo espiritual. Dice, la pertenencia a una determinada clase social, ¿no? Determina la ideología. Los explotadores, los capitalistas, burgueses o terratenientes, poseen una conciencia social siempre clara, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Ya? Son perfectamente lúcidos en la manipulación de la conciencia de los explotados. Por eso decía, no, son los ricos, los apoderados, son aquellas personas que toman las decisiones inmediatamente. ¿Ya? Y eso hace, pues, ¿no? Que se genere dicha formación, ¿no? ¿Ya? Ya en el siguiente párrafo también explica, pues, ¿no? Cómo se comportan los explotados y los explotadores. ¿Ya? Ahora, nos mandamos a la siguiente parte. Formas de la conciencia social. A ver. Tenemos ahora, a ver, si nos pudiera ayudar con la lectura, mi amigo Adriano Ríos. A ver, Adriano, ayúdanos con la lectura de este formato, por favor. Formas de la conciencia social.
La conciencia social presenta un conjunto de modalidades o de formas, las cuales son la religión, la moral, el arte, el derecho, la política, la educación, la ciencia y la filosofía. Cada ser humano, en el contexto particular de su pertenencia a una determinada clase social y en el contexto general de la sociedad, posee una mayor o menor o nula percepción científica de grabación, una escala para la sociedad, no para la comprensión, explicación, interpretación y transformación de la naturaleza y de la sociedad. De individuo a individuo. De persona a persona, los niveles de percepción, explicación e interpretación de las diversas modalidades o formas de la conciencia social. Religión, moral, arte, derecho, política, educación, ciencia y filosofía son diferentes. Unos poseen un mayor nivel de conciencia social que otros. Unos han arribado a una desalineación absoluta. Otros están en tránsito. Una gran mayoría están alineados, unos más que otros. Viven en el mundo de los mitos religiosos, de los dibujos animados, películas y telenovelas. La única teoría ideología, ciencia, concepción filosófica y concepción del mundo desalineante es el materialismo dialéctico histórico. Muchas gracias. Excelente. Excelente, mi amigo. A ver, entonces, ya hemos podido resumir esto. Mira. La conciencia social presenta un conjunto de modalidades o de formas, las cuales son, ¿ya? Dice, la religión, la moral, el arte, el derecho, la política, la educación, la ciencia y la filosofía. ¿Ya? Esas son las formas, ¿no? Las formas que presenta la conciencia social. ¿Ya? Formas de conciencia sociales. Ahí está subrayado. Cada ser humano, en el contexto particular de su pertenencia a una determinada clase social y en el contexto general de la sociedad, posee una mayor o menor percepción científica de degradación. ¿Ya? Una escala para la comprensión, explicación, interpretación y transformación de la naturaleza. De la sociedad. Ahora, cada persona, acuérdate, tiene una forma particular de poder expresarse y comportarse. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de expresarnos. ¿Ya? Dice, ya logramos entender cómo es la interpretación, ¿no? de este contexto personal. ¿Ya? De individuo a individuo, de persona a persona, los niveles de percepción, la explicación e interpretación de las diversas modalidades o formas de la conciencia social son diferentes. Claro, cada uno tiene condiciones diferentes, inclusive hasta la religión, ¿no? A veces, de repente por ahí podría ser que somos católicos, hay algunos que determinan la religión católica de una manera bastante eficiente, ¿no? Constante. Todos los domingos de repente se va a la iglesia de manera constante, ¿no? ¿Ya? Una conciencia moral. La moral básicamente se da la formación de los valores. ¿Ya? También podremos decir el arte, el derecho, la política, la educación, la ciencia y la filosofía, las distintas formas de conciencia social, ¿no? ¿Ya? Ahora, unos poseen mayor nivel de conciencia social que otros, obviamente.
Otros están en tránsito y en una gran industria. ¿Ya? Están alineados, no unos de otros. Ya viven el mundo de los mitos religiosos, de los dibujos animados, de las películas y las novelas. Hay algunos que viven así, hay algunas personas que viven de eso. ¿Ya? La única teoría ideológica, ciencia, concepción filosófica y concepción del mundo desalienante es el mecanismo dialéctico y el histórico, ¿no? Lo único, ¿no? Pues cada uno tiene su propia forma de expresarse. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el siguiente párrafo. ¿Ya? Vamos a ver entonces el hombre como ser social y político. Bueno, en este caso, si no, no vamos a subrayar nada, porque aquí hablan acerca de la historia, todo eso. O sea, es que lo que pasa es que la educación cívica, chicos, acuérdate que la educación cívica se manifiesta en contextos históricos, sociales. Históricos, ¿por qué? Porque la educación cívica existió desde siempre. ¿Ya? Existió desde siempre. Claro, claro está que claro está que como hombres, como ser social, tiene ciertos tipos de comportamientos. ¿Ya? El hombre, en cuanto hombre es social, es decir, cada siempre moderado y configurado por un ambiente histórico. ¿Ya? Todo tiene relación con la historia, pues, ¿ya? Del cual es imposible desprenderse, ¿no? Un hombre no es un ser que se desarrolle al margen de la sociedad, no. No existe un hombre que se desarrolle al margen de la sociedad. Es un resultado de ella. ¿Ya? El hombre es la base económica de la familia, ¿no? ¿Ya? Ahora, entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar, ¿no? El hombre no es un ser que se desarrolla al margen de la sociedad. Vamos a poner esto. ¿Ya? Es el resultado de ella, de la base económica. Su ubicación en la sociedad lo determina su situación en una clase social, así como las ideas, concepciones o organizaciones. El concepto científico concibe al hombre como un conjunto de relaciones sociales históricamente variables. Mira, ya estamos terminando de la historia. La educación cívica tiene un contexto histórico. ¿Ya? Este contexto histórico. Absolutamente contrario a la tesis de las Naciones Unidas como realidad eterna. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la política? Vamos a subrayar la política porque también estoy en el examen. Va a venir el examen, ¿no? ¿Qué es la política? Dice que es la relación existente entre las cosas. Dice que es la lucha de clases por el poder. ¿Ya? Es la relación existente entre las clases. Que viene a ser la lucha de poderes, de clases, de la lucha de poderes. ¿Ya? La dominación en la sociedad. Además caracteriza, pues, no las relaciones de clases, las relaciones sociales, nacionales y estados. El hombre no está al margen de ella, es un ser político. ¿Ya? Es lo que dijo Aristóteles. La política es producto de la estructura económica de la sociedad dividida en clases.
es la expresión concentrada de la economía. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a resumir por la política? La política es la relación existente entre las clases, ¿ya? Es la lucha de clases por el poder, ¿no? Con la dominación de la sociedad. Además, dice, caracteriza las relaciones de clases nacionales y extranjeros o estados, ¿ya? La política es producto de la estructura económica de la sociedad dividida en clases. Ya, aquí vamos a encontrar la definición. Dice, la política es producto de la estructura económica de la sociedad dividida en clases. Es la expresión concentrada de la economía. ¿Ok? Luego vamos a empezar a definir ya todo. La definición y el objeto de estudio de la educación cívica. Dice que la educación cívica ¿qué es la educación cívica? Dice, ¿no? Es Entonces, eso es lo que nosotros vamos a definir en la economía, a la educación cívica, perdón. ¿Ya? Es una disciplina que estudia las relaciones sociales que los hombres establecen entre ellos y con el Estado. ¿Ya? Dice que se manifiestan en las diversas compras de organización social, jurídica y políticamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? El objeto, ¿ya? La condición del hombre en la sociedad. ¿Ya? Estudia la condición del hombre en la sociedad. Ese es el objeto de estudio de la educación cívica. ¿Ya? Además, también tenemos, dice, diversas formas de organización que se sustentan en las relaciones de producción, en la forma de propiedad que se ejerce sobre los medios de producción y las relaciones productivas sobre ellas, aquellas que sobre aquellas se levanta la condición humana, ¿no? ¿Está? Luego de esto tenemos las características de la educación cívica. Está. ¿Listo? En las características de la educación, vamos a poner las características acá. ¿Ya? Las características de la educación, nosotros vamos a tener que resaltar el significado. ¿Ya? La palabra civismo significa respeto a la ciudad, civis o polis, ¿no? Es decir, la forma suprema a la que el Estado, a la que llegó el Estado esclavista entre los griegos, ¿no? Entre los griegos. ¿Ya? De lo señalado la forma de la frase, eh, el hombre es por naturaleza un animal político, es una frase de Aristóteles nada más. ¿Ya? ¿Listo? Ahora,
¿Qué más tenemos? La educación cívica está a cargo del Estado en forma monopólica, es decir, prohibiendo toda forma de enseñanza fuera de ella, aparece en el esclavismo, se mantiene hasta hoy, ¿no? A ver, aquí, en esta parte de acá, la educación cívica está a cargo del Estado, ¿ya? La educación cívica está a cargo del Estado. Aquí voy a subrayar. Esto voy a sombrear. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, ¿no? La educación cívica está a cargo de ¿quién? Del Estado. ¿Ya? Prohibiendo de toda forma de enseñanza fuera de ella, aparece en el esclavismo y se mantiene hasta hoy. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Pues es una necesidad de la clase dominante, ¿no? ¿Por qué? Porque es una necesidad de la clase dominante imponer su ideología, dice, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque es una clase de imponer su ideología. ¿Ya? Sus instituciones y de preparar a los funcionarios y ciudadanos de su Estado, ¿no? Ya está. Para mantener la situación de privilegio de una minoría y explotación de las masas, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de resumir en cuanto a lo que es la educación cívica, ¿ya? Luego viene la función de la educación cívica. En esta vamos a encontrar a la función informativa y a la función formativa. ¿Ya? Dice, la información informativa dice, ¿no? Es transmitir, dar y conocer normas jurídicas. No. Ya, dar es dar a conocer las normas jurídicas. Eso es lo que significa la función informativa. En la función informativa dice, no hay que brindar informaciones, hay que brindar información, ¿ya? Los derechos fundamentales y los derechos, dar a conocer las normas jurídicas, los derechos fundamentales y los deberes, ¿ya? Las virtudes cívicas, la moral, las concepciones sobre el derecho, el Estado, la familia, de la clase que ostenta el poder económico y político, ¿no? Básicamente, en la función informativa lo que tenemos que hacer es brindar información. Debemos dedicarnos a brindar información, ¿no? Para que no se pueda generar, ¿no?, ningún tipo de agravio, ¿no? ¿Ya? Ese es informativo. Mientras que la función formativa indica lo siguiente: la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución de los Derechos son obligatorios en lo civil. ¿Ya? Ahí está. Esa es la función formativa. En la función formativa, entonces, se requiere el papel que le corresponde al curso, ¿ya?, de formación de los futuros ciudadanos. Ciudadanos respetuosos del orden establecido y de las normas que lo defienden. Aquí está. ¿Ya? Así como la práctica de la moral y las virtudes cívicas patrióticas de acuerdo a los intereses concretos. ¿Ya? Esto es lo que nosotros consideramos como la teoría. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta tuvieran, chicos? Profesor, ¿puede explicar otra vez función formativa? Ya, la función formativa. Muy bien, Gutiérrez. En la función informativa, acuérdate, en la función informativa, ¿qué está? El brindar información. ¿Ya? Dar a conocer
las normas jurídicas, los derechos fundamentales y los deberes. Dar a conocer. Esa es la función informativa. Conocer lo que dicen las normas. Pero en la función formativa está la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución de los derechos humanos son obligatorios en todo el proceso educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que le corresponde al curso formar a los futuros ciudadanos. ¿Ya? Así como no solamente brindar información, sino también la educación cívica busca formar a los futuros ciudadanos. Ustedes, por ejemplo, ustedes van a ser futuros ciudadanos de acá a unos cuantos años. Por eso tienen que formarse, ¿no? Tenemos que conocer todas las teorías suficientes para poder formarnos, para poder comportarnos, ¿no? Dentro de lo que es la ciudadanía. ¿Ya? Que sean respetuosos del orden establecido y de las normas que lo defienden. ¿Ya? Entonces, esa es la función formativa. ¿Sí? ¿Me entendiste, Blair? Sí, profesor. Porque acuérdate, una cosa es informar y otra cosa es instruir. ¿Ya? Instruir, enseñar, formar. ¿Ya? Es lo que nosotros debemos de considerar, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a responder las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a responder las preguntitas. Conjunto de normas de derecho privado que comprenden todo lo relacionado al Estado y capacidad de la persona. ¿Ya está? Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? Conjunto de normas de derecho privado, ¿ya? Que comprende todo lo relacionado al Estado y capacidad de las personas, la familia, el patrimonio, la transmisión de bienes. Todo eso es considerado como un derecho civil, claro, muy bien, derecho civil. ¿Ya? La pregunta número 2. Según la ley peruana, la persona humana es sujeto de derechos desde la persona humana, ¿desde qué momento es sujeto de derecho? Desde su nacimiento. Desde su nacimiento, claro, desde su nacimiento. En cambio, el ser humano es sujeto de derecho desde su concepción. ¿Ya? El ser humano es sujeto de derecho desde su concepción, pero la persona ya nació la persona humana. ¿Ok? Nadie puede ingresar a un domicilio que no le pertenece a eso sí. Nadie, o sea, ningún policía puede ingresar a mi domicilio, al no ser que se haya cometido el delito inmediatamente, ¿no? O sea, salvo flagrante delito. Flagrante delito que se compruebe que hay un delito ahí en ese momento, ¿no? ¿Ya? No hay prisión por deudas, dice. Según la Constitución Política del Perú, en el artículo número 2, inciso 24, apartado C, dice, no hay prisión por deudas, salvo por el caso de los deberes alimentarios. ¿Ya? O sea, si un padre de familia o madre de familia, cualquiera que sea de los dos, no aporta para la alimentación de sus hijos, en ese momento sí puede ir detenido. ¿Ya? Sí puede ir detenido. El derecho a la vida es amparado desde, ahora sí, el derecho a la vida. La concepción. La concepción. Exactamente. Muy bien, chicos. Pregunta número 6 dice, ¿es la relación jurídica inmediata entre una persona y una cosa? Derecho civil. Claro, también seguimos con el derecho civil. ¿Ya?
Bien. Consulta al pueblo mediante el voto acerca de una medida legislativa, o sea, aprobación de una ley. Para poder aprobar una ley, a veces se utiliza las consultas al pueblo a través de procesos electorales. ¿Cómo se llama ese proceso electoral? Referéndum. Referéndum. Muy bien, chicos, muy bien. Pregunta número 8. Régimen político en el que los poderes del Estado representan al gobierno. Estado de Derecho. Exacto, claro. Profesor, ¿y qué significa monarquía? La monarquía viene a ser, pues, ¿no? De que el reinado es el que representa el gobierno. Los reyes representan al gobierno. Y dictadura, profesor, la dictadura es el poder del mandato del gobierno para hacer que no exista opinión alguna. Mandato rudo, ¿no? Nuestra constitución política vigente define a la República del Perú como un Estado. Eso lo encontramos en el artículo número 43 de la Constitución Política del Perú, que dice que la República del Perú es social. Y democrático. Es democrático, social, independiente y soberano. ¿Ya? Democrático, social, independiente y soberano. ¿Ok? ¿Sí? Democrático, social, independiente y soberano. La respuesta de la letra A. B. La última, número 10, ya lo saben, ¿ah? A ver, ¿cuál es la respuesta? No lo sé. La D. La D. ¿La D o la A? La D. La D. La D. Escarapela no es un símbolo. La escarapela no es un Muy símbolo. bien, claro. Los símbolos de la patria son la bandera, el escudo nacional y el himno nacional. ¿Ya? La escarapela es solamente considerado un distintivo, ¿no? Un distintivo que refleja la peruanidad, ¿no? El amor hacia la patria. Muy bien, chicos, muy bien. Y ahí a tu domiciliaria ya la pueden ir ustedes trabajando de manera individual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ahora en estos minutos en esta diapositiva ustedes van a encontrar lo siguiente, chicos. ¿Ya? Vamos a encontrar también más conceptos acerca de la educación cívica. Por ejemplo, ¿qué es la educación cívica? Dice. La educación cívica es la disciplina que se propone transmitir los valores éticos, cívicos, patrióticos y nacionalistas del hombre, dentro de un contexto histórico social. Claro, como te dije hace un rato, la educación cívica tiene un contexto histórico. ¿Por qué? Porque surge en la Edad Antigua, ¿no? En la época de los esclavos y todo lo demás. Ahí surge, ¿no? Y social porque se manifiesta dentro del grupo social. Está orientado a la formación integral del ciudadano para una mejor convivencia en el seno de la familia y la sociedad entera. ¿Ya? Ahora, otro de los datos importantes dice que aquí los contenidos de la educación cívica están relacionados con los deberes y derechos de la persona humana. Nuestros deberes y derechos. También nuestros valores morales y sociales. ¿Qué valores morales y sociales tenemos? Por ejemplo, tenemos aquí la veracidad, es decir, la verdad, la sinceridad, la autenticidad, la responsabilidad, la solidaridad, el bien, la justicia, la honradez, etcétera. Ya ahí están todos los derechos, bueno, algunos valores, ¿no? Aquí hay ejemplos también de valores, arriba también hay imágenes que reflejan los valores de las personas también. Campo y objeto de estudio de la educación cívica. Su campo y objeto de estudio se enmarca dentro de la realidad social. Dentro de la realidad social, o sea, lo que nosotros estamos viviendo actualmente. En aspectos tales como la formación cívica,
la ética, la patriótica, política y nacionalista del ciudadano, ¿no? ¿Ya? O sea, ahí está nuestra verdadera realidad social. Ahora la pregunta, ¿por qué, para qué debemos estudiar educación cívica? ¿Por qué y para qué? Dice que el estudio de la educación cívica es una necesidad histórica y social. Una necesidad, ya que forma parte de la formación integral de la persona humana. Formación integral de la persona. ¿Ya? Sus contenidos están orientados a dotar al hombre de una serie de conocimientos que le permiten descubrir todos los valores y virtudes éticos y sociales de la convivencia social. ¿Ya? Por eso es importante estudiar educación cívica, chicos, ¿ya? Para la formación de la persona integralmente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo quería comentarte y te comparto pues nuestra diapositiva para que sea colgada en el grupo.